Grabación. Pantalla. Ya, nos faltan dos pedacitos pequeños nada más para acabar nuestro temario. Diferenciales. Dibujito yo creo claro, entendible. Esto ya hemos hecho el mismo dibujo cuando hemos hecho interpretación geométrica de derivadas. Estamos aumentando esto que está de rojito. Es lo único diferente. Función y igual f de x, punto p, x sobre abscisa, f de x ordenada. Punto q, abscisa x más dx, ordenada f de x más dx. Ahí aparece su recta tangente a la curva en el punto P, ángulo alfa. Bien clarito. Delta F de F. Puntos P, Q, M, R. En la figura se conocen los elementos PR, esto, de X, que es un segmento infinitesimal, es un tamaño, es una longitud así pequeñita. Infinitesimal es 001, 0001, eso es, un diferencial. ¿Ya? En lo que hemos hecho con derivada, antes cuando hemos interpretado esto, lo único que hemos hecho, no hemos usado X, hemos usado H. Bueno, ahora conviene usar X. ¿Ya? Antes hemos usado H, no hay ningún problema con eso. Lo principal, el QR, ¿qué es eso? QR, este segmentito, es la función en X más dx menos la función en X. Eso se llama el incremento de la función F, delta F, incremento de la función. Y lo que nos importa mucho, el MR, este segmentito, es el DF, diferencial de la función F. ¿Ya? Entonces está dado diferencial de X, incremento, diferencial de la función. Interpretación geométrica de la derivada, conocemos esto. Tangente de alfa es df de x, y'. Aquí se acomoda bien clarita la definición de derivada de Leibniz, que es esto. La derivada es derivada de f respecto a x. ¿Lo vemos como división? Sí, es división. Este de x se pasa a multiplicar. Fin. df, f' de x por dx. Esto es diferencial. Simple y clarito. Está mi dibujito, todo clarito. Geométricamente, df es el segmento vertical, que se aleja de la recta tangente en el punto P cuando se está a dx unidades horizontales del punto P. O sea, es bien clarito. El dx es un segmento infinitesimal, es pequeñito. Nos alejamos 0,01 unidades. ¿Cuánto se ha alejado la tangente del punto P? Es un segmento vertical, eso es df. Ya, clarito, interpretación geométrica. Pues no se extrañan, les van a preguntar, conozco eso en otras materias, cuando en octavo, noveno semestre, siempre les preguntan, explique cuándo una función es derivable, cuándo una función es diferenciable. Explique si interpretación geométrica, qué es la derivada, qué es el diferencial. Explique. Y no saben qué hacer. Los viejos ya no saben qué hacer. Entonces déjenlos bien clarito. ¿Qué es la derivada? F' de x, tangente de alfa, pendiente de la tangente. Listo. La derivada es pendiente. ¿Qué es el diferencial? Es segmento vertical. Segmento vertical que se aleja la tangente cuando estamos a dx unidades del punto P. Clarito. ¿Sí? Bueno, como formulita, df aquí está escrita, el df es f' de x por dx. Si sabemos derivar cualquier cosa, sabemos también diferenciar, porque es lo mismo. ¿Sí? Aquí están unos cuantos ejemplitos. Todas las propiedades y teoremas conocidos para calcular y', f' de x, y igual a f de x, son válidos para calcular diferenciales. ¿Ya? Bien claritos. Por ejemplo, diferencial de producto. Se copia el primero, se diferencia el segundo. Más se copia el segundo, se diferencia el primero. ¿Ya? Diferencial de cociente. Denominador cuadrado, se copia el de abajo, se diferencia el de arriba. Menos el de arriba, se diferencia el de abajo. Es lo mismo, ¿sí? Etcétera. Diferencial de X-Line. X-Line es derivada. Baja n, xn menos 1. Y si la aumenta de x. Fin. Diferencial de Lx. Se deriva el x. Lo mismo.
por dx, fin. Tangente, derivada de tangente, secante cuadrado de x. O sea, es bien clarito. ¿Sí? Si sabemos derivar funciones, automáticamente sabremos diferenciar funciones. ¿Ya? Porque todo lo que conocemos de reglas de derivación son válidas para reglas de diferenciación. No hace falta escribir, ¿no? Teoremas, reglas de la cadena, todo es igualito, todo. ¿Ya? Me paso de esta para que está una idea de interpretación geométrica que significa el diferencial de una función. Me estoy olvidando antes. Dibujito. Consecuencia de esto viene un teorema que está a continuación. Si el dx es un segmento infinitesimal, chiquitito, mi dibujo está exageradamente grande, un poquito de imaginación, este dx es chiquitito, está aquí cerca, aquí. El punto Q está cerca de aquí. Entonces, por dibujito que estén alrededor de P, ¿qué va a pasar? No que el DF, el segmento, va a ser casi el delta F. Sí, aquí, cerca del punto P, el segmento DF es casi el segmento delta F, el incremento. Y eso es teorema que viene a continuación. ¿Ya? Está, teorema. Si y igual a f de x es función diferenciable en un punto P, entonces debe cumplirse que el incremento sea aproximadamente el diferencial. Es teorema. El símbolo aproximadamente no existe, se usa el igual. Pero quiere decir, esto es realmente, no es igual, es aproximadamente. Claro, el símbolo aproximadamente no existe, pero se usa el igual. ¿Ya? ¿Qué hago? Delta f, f de x más dx menos f de x. df, f' de x por dx. Después f de x al otro lado, f de x más dx es igual a f de x más f' por dx. ¿Qué es esto? Consecuencia del teorema, una formulita, aquí están mis palabras. Es una expresión útil para efectuar cálculos numéricos aproximados de funciones. ¿Ya? En mis tiempos, cuando yo era estudiante de edad de ustedes, hace más de 50 años, esto era una propiedad obligatoria. O sea, nos daban problemas de esto, miles de problemas diferentes. ¿Por qué? Porque en mis tiempos no había calculadora, no había computadora. Listo. Lo más que había era regla de cálculo para calcular cosas aproximadas. Entonces, esta fórmula de diferencial de una función con su teorema, como les digo, es útil para hacer cálculos numéricos aproximados. ¿Servía mucho? Servía mucho. ¿Ya? Ahora, a estas alturas de la vida, en esta época, como hay calculadora, hay celular, hay todo, hay programación, ya esto ha sido usado como una curiosidad nomás. Curiosidad, es una fórmula útil, sí, pero como hay calculadora ahora, ya, para cálculos numéricos, vamos a hacer un ejemplito, dos ejemplitos vamos a hacer, y suficiente. Pero pues digo, en mis tiempos esto era obligatorio, era tema obligatorio de examen. Calcular aproximadamente un montón de funciones especiales. Ya. Listo. Ejemplos. A ver, está colocado el diferencial. ¿Qué es el diferencial de f? Es f' de x por dx. Entonces, calculamos diferencial de lo que sea, derivamos, le aumentamos de x y fin, se vuelve diferencial. Entonces, calcular diferenciales es bien fácil, es bien simple, y su propiedad aplicativa con cálculos numéricos aproximados. ¿Ya? Uno diría, si hace derivar, entonces ya también sé diferenciar. ¿Para qué quiero diferenciar sin motivo? En este pedazo, sí. Pues hago un ejemplito, dos ejemplitos y me paso. Chao, diferenciales. Así como diferenciales solamente, no hay mucho interés con los diferenciales. Si ese derivar y hace diferenciar, pues ya entiendo, ya conozco, listo. Pero a continuación, la siguiente clase viene después integrales, y ahí vamos a dar cuenta, aquí solo en derivadas, diferencial de f, o sea, diferencial de x cuadrado, es 2x por dx, listo, ya sé diferenciar, sí. O sea, solamente con diferenciales no hacemos casi nada de utilidades, sí. Pero que venga el siguiente tema, que es integración, ahí vamos a ver dentro de poquito, la siguiente clase, que sin diferenciales una integral no puede existir. Entonces, por el momento, casualidad nada más, un detalle simple. Pero después que venga integrales, toda integral indefinida de cálculo 1, sin sus diferenciales, no pueden existir. Entonces, para calcular integrales, obligatorio saber manejar sus diferenciales. Bueno, pues. Entonces, por el momento, simple. Que venga integrales, ahí vamos a manejar todo el tema de integrales con sus diferenciales. Siempre. Ya. Ejemplo numérico simple. Para esta función inventada, que es x cuadrado más menos 2x más x cubo neperiano, hallar df, a en general, b en particular para x1 y dx001. Ya, listo. f' de x por dx. Derivo.
6x menos 2 más productito, 3x cuadrado neperiano, aquí, y más copio x cubo derivado en neperiano 1 sobre x. ¿Ya? Un poquito de abreviación, 6x menos 2 más 3x cuadrado neperiano y esto que se cancela. ¿Ya? Así de simple. Hemos derivado, le aumentamos su dx, listo, se ha vuelto diferencial. Fin. A eso me refiero con que es muy simple diferenciar. Bueno. En particular, x1 de x001 es de emplazo. Lo único visible neperiano de 1 es 0. Total, 6 menos 2 más 1. Que yo aquí algo he hecho mal. 001 le he puesto. Está mal sí, también está debajo. Que aquí 6 menos 2 es 4, más 1, 5. 5 por 001, ya está bien, este es el de x. 5 por 001, 005. Listo. Diferencial. ¿Qué es esto? Es el segmento vertical que se ha alejado la tangente de la curva esta cuando estamos a 0,1 unidades del punto P. Eso es. Listo. Otrito. Por diferenciales, calcular aproximadamente raíz de 65. ¿Ya? Esta fórmula. ¿Cómo se la usa? Raíz de 65, como digo, no había calculador antes. No sé cómo calcular esto. No sé, pero me interesa. Pero me acuerdo que raíz de 64 es 8 al cuadrado, es 8. Y este número está muy cerca de este. Pues le inventamos función. 65 es 64 más 1. A esto le llamamos x y esto de x. ¿Y qué hacemos? Le inventamos una función. ¿Qué función? Aquí está escrita. Raíz de x. Sea la función f de x, raíz de x a la 1 medio. ¿Para qué? Para valores x64 y de x1. Ya de x no es muy pequeñito, como es fórmula aproximada, no es exacta, pero igual funciona. Ya. F de x es 1 medio, f', 1 medio x menos 1 medio, 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, por teorema anterior, aquí está, f de x más dx es f de x más f' sobre de x. 64 más 1, raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x de x. 64 más 1, f de 65. Raíz 64, todos sus números. Si f de x es raíz de x, ¿qué es f de 65? Es raíz de 65, listo. Es 8 más raíz de 64, 8. 1 sobre 2, 8, 1 sobre 16. Listo. Ahí está nuestro cálculo aproximado de raíz de 65. 8 más 1, 16. En decimales exactos, o sea, comparando los resultados, por teorema de diferenciales, raíz de 5 es calculador nada más. 0.0615, exactito. Vamos a calculadora. ¿Cuántos se dicen 5? Había sido 8.06226. ¿Ya? Una miradita. Si estamos calculando numéricamente alguna dimensión, una medida de algún terreno, lo que sea, ¿está presentable esto como un cálculo numérico? Sí, estoy mirando 8062. Hasta ahí estamos exactos. Hay error a partir del cuarto decimal. Normalmente medimos algo, medimos hasta decimales, hasta centésimos, milésimos, último decimal, y a veces nos fijamos 8062. Hasta milésima está exacto, es perfecto. Hay diferencia, claro, hay diferencia, pero ya en 10 milésimas, es exageración. Ahí está una idea de cómo usar aproximadamente la fórmula de diferenciales para calcular numéricamente aproximadamente una función, en este caso es en 5. A eso me refiero, hay un montón de problemas con estos, con esta idea, un montón de problemas. Ya, tengo bonito más. Calcular aproximadamente seno de 31 grados. Pucha, tabla, o sea, ¿qué hacemos? Nos acordamos que cerca de 31 grados a 30 grados, y sabemos que seno de 30 grados es un medio. ¿Ya? Seno de 31, seno de 30 más 1 grado. X de X. ¿Ya? ¿Qué nos inventamos? Función. Seno de X. Para los valores X 30 grados, ya conocimos de funciones estos, y en funciones reales los grados no existen, los radianes, o sea, X 30 grados, pi sextos. Y de X 1 grado, pi sobre 180 radianes. Obligatorio eso. En segundo el teorema anterior, otra vuelta.
f de x más dx, f de x más f' de x. Coloco los números, seno de x más derivada de seno, coseno, bien fácil. F de 31, seno de pi sextos, más coseno de pi sextos por pi sobre 180. Clarito los números. Entonces, numéricamente el seno de 31 grados había sido 1/2 más coseno de 30 grados y raíz de 3 sobre 2. Se copia, raíz de 3 pi sobre 160. 180 por 2, 360. ¿Ya? Ahí está, aproximadamente. Igualito vamos a calculadora por funciones, por esto en calculadora sale 0,5151,1. ¿Ya? Vamos a calculadora legal, o sea, el valor exacto de seno de 30 grados había sido por calculadora 0,51504 y etcétera. Igual que el anterior, igualito. Este valor aproximado está perfecto hasta milésimas. A partir de cuarto decimal ya sí no hay diferencia. Pero para el cálculo aproximado de alguna cosa, por demás suficiente. Nos quedamos en milésimas, exactito. ¿Ya? Listo. 2 ejemplitos con el manejo de diferenciales. Otra vuelta lo digo, en mis tiempos, hacer problemas de cálculos numéricos aproximados era obligatorio. Hacer cálculo aproximado de un montón de cosas. Puede inventar un montón de problemas. Pero ahora que ya hay calculadora, computadora, celular, etcétera, ya esto ha quedado como curiosidad nada más. O sea, se hace muy poquito. Pero hay, ¿no? Veamos, en el libro, en el Larson, hay un montón de problemas de estos. En Chungarita hay hartos problemas de esto, cálculos numéricos aproximados. ¿Ya? Entonces, listo los diferenciales. ¿Ya? Último subtítulo elemental, variaciones con el tiempo. Si x es función de t, ya no usamos ya función de x, sino x función de t, porque t es tiempo. Expresión representa la posición de una partícula en un tiempo t cualquiera. O sea, x función de t, para fines físicos. Si eso ocurre, se reconocen derivada de x respecto a t, x', b, velocidad de un tiempo cualquiera. Derivada segunda, x segunda, o derivada de b respecto a t, b', a. ¿Qué es eso? Aceleración. ¿Ya? Normalmente no estamos en un curso de física. Esto es velocidad promedio, velocidad instantánea, velocidad media, pocha, aceleración instantánea, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, pocha. Claro, se dan interpretaciones, pero para nuestros fines, la derivada de una función, su velocidad. La derivada segunda, su aceleración. ¿Ya? Listo. Por eso no hay gran cosa que decir aquí. La única novedad es leer x en función de t y decir t es tiempo. De ahí viene velocidad, aceleración. ¿Ya? No hay más. Ejemplitos. ¿En qué puntos de la elipse 6x² más 9x² igual a 400? La ordenada decrece con la misma velocidad con que varía o con que crece la abscisa. Dibujo, no hago dibujo. Conocemos que es una elipse estándar. Un poquito de imaginación nada más. Aquí estamos en el sistema X de diferencia, que está la elipse. Estamos en el primer cuadrante. Nos movemos en X. El X va creciendo. ¿Y qué pasa con el Y? Va decreciendo. A eso se refiere esto. Derivamos. La derivada del X respecto a T está creciendo. La derivada del Y respecto a T está decreciendo. Por eso la pregunta. ¿Con qué velocidad, en qué punto la velocidad con que decrece la ordenada es igual a la velocidad con que decrece la abscisa? Es la pregunta del problema. Ya, ¿qué hay que hacer? Diferenciamos de las normales. 16, diferencial de x², 2x de x. Listo. Diferencial de 9y², 9 se copia, 2y por dy. Listo. Diferencial de constante, 0. Ya. Ordenamos un poquito. Esto igual. ¿Qué dice la idea? Lo anterior ocurre si se cumple esto. 16x igual a menos 9y. Estoy cancelando los DTs. ¿Cuándo van a ser iguales? Las velocidades, velocidad. Van a ser iguales cuando 16x sea igual a menos 9y. ¿Ya? Listo. Despejo el y.
¿Qué hacemos? El punto X y tiene que ser el punto de la elipse porque cumple la ecuación. Entonces emplazamos la ecuación de elipse. Listo. Emplazamos en la elipse, ¿sabes? Un poco de aritmética, operaciones, x cuadrado 9, x igual a más menos 3, y igual más 26 tercios. Listo. Respuesta, puntos que cumplen lo pedido, no es 1, son 2. Con x vale 3, como es elipse, el y arriba positivo, el y negativo. En x3, y 16 tercios, y en x3, y menos 16 tercios. Ahí ocurre que la velocidad con que decrece la ordenada es igual a la velocidad con que crece la abscisa. Listo. Ahí es un problemita de diferenciales. ¿Ya? Otrito. El radio de una esfera crece uniformemente con velocidad de 2 centímetros por minuto. ¿A qué velocidad crecen el área superficial y el volumen de la esfera cuando eres 10 centímetros? ¿Ya? Listo. ¿Qué nos dice esto? El radio de una esfera crece uniformemente. El radio de una esfera, ¿qué es eso? Es un globito. Estamos inflando un globito, estamos soplando, está creciendo su área y su volumen. Listo. La pregunta es cómo varían su área y su volumen, nada más. Cuando eres 10 centímetros. Ya, listo. Área de esfera, fórmula de geometría, 4 pi radio cuadrado. Esto en cálculo 2 se nos muestra y sabe esto. ¿Qué hacemos? Diferenciamos. Diferencial de A, derivada de esto, 8 pi r de r. Listo, hemos diferenciado. Queremos ver la velocidad que hacemos, dividimos entre dt, nada más, así de simple. Derivada de aspecto de 8 pi r de r de t. Aquí está leído. La esfera crece uniformemente con velocidad de 2 centímetros por minuto. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere esta velocidad? Se refiere a la velocidad con que varía el radio. Esto. La variación del radio respecto al tiempo es 2 centímetros por minuto. Ah, ya. Esto es 2, pues. Entonces, empezamos numeritos, 160 pi, o si no en números, 500.65. Como es variación de área, el área crece a una velocidad de 502.5 centímetros cuadrados por minuto. Variación de área. Listo. El otro, volumen. Volumen de esfera. 4 tercios pi de cubo. Igual, se calcula esto en cálculo 2. Ya. Por el momento, formulita. Diferenciamos de B. Baja 3 se cancela. 4 pi r cuadrado de r. Igualito que el anterior. Dividimos de t, dividimos. Ha quedado variación de volumen respecto al tiempo. El r es 10 al cuadrado y el dr de t, ya está dicho del anterior, es 2. ¿Ya? Sus numeritos, 800 pi. O si no, en números, 2515.74 centímetros cúbicos por minuto. La variación de volumen respecto al tiempo. Ya, listo. Necesito era. Un mito más. Estas cosas yo normalmente hacía este ejemplito, este que estoy aquí viendo aquí, esto lo hacía y ya me paso, chao. Ha pasado varias veces, semestres anteriores, que como hacemos exámenes conjuntos, con opinión de todos los docentes, hay varios docentes a los que les encanta preguntar estas cosas. ¿Qué hago? Hago un problemita de examen pasado. ¿Ya? Es decir, viendo este problema y el anterior, está muy fácil, y cosa, no hay nada que investigar. Bueno, aquí está un problemita más o menos entendible. Problema. En un estanque en forma de cono invertido, entra agua a razón de 2 metros cúbicos por minuto. Ya estamos llenando una manguera y estamos llenando el cono. Ya, la piscina. ¿Con qué velocidad con qué velocidad sube el nivel del agua en el momento en que la altura es 8 metros? Listo. Es un problemita un poquito más para pensar. Ahí está nuestro estanque. Dice forma de cono invertida. Está cono. Una piscina en forma de cono. Que tiene su radio de base 4 metros y su altura 10 metros. Yo creo que es lógico. Mira, aquí estamos en una manguerita. Estamos echando agua con una manguera. El nivel del agua va subiendo. Y esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad sube el nivel del agua cuando la altura es 8 metros? Entonces, ¿qué digo ya? Es la pregunta. Bueno, ¿qué hacemos? La figurita en el espacio no se ve muy bien. Cortamos por un eje, a una tijera y cortamos, veamos esto.
del cono vemos un triangulito. La altura es una línea recta, nada más. Esto está más entendible. ¿Qué viene aquí? Las dimensiones. Es 4 metros, 10 metros. Pero aquí, esto es H y es R. Ah, listo. Ahí está la trampa del problema. Desaparece el dibujito. Volumen cono. Un tercio volumen del cilindro. Un tercio de pi r cuadrado h. Igual, se demuestra por cálculo 2 esto. Ya, ¿qué hacemos? Legalmente no está mal esto, pero solamente que es una función que depende de dos variables. O sea, cálculo 2. Pero aquí, como estamos en cálculo 1, nuestros diferenciales son solamente de funciones de una variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Dibujo. Se relaciona H con R con qué? Semejanza de triángulos. ¿Qué estoy diciendo? No que H es a R como 10 es a 4, o no es lógico. Semejanza de triángulos. Yo lo digo aquí. H es a R como 10 es a 4. Despejo H, 5 medios de R. ¿Ya? O al revés. Claro. Como nuestra pregunta es variación, no queremos variación del radio, que sería esto. Queremos la variación de la altura, por eso despejamos el R. 2 H. Los desplazamos en el volumen. ¿Qué ha pasado? Aquí da una función volumen en términos de altura. Listo. Diferencial de B. Baja 3, 4 tercios de pi h cuadrado de h. Ahora estoy copiando. 4 pi sobre 25, 3r cuadrado, 3h cuadrado de h. ¿Ya? Le dividimos de t. Variación de volumen respecto al tiempo, 4 pi sobre 25, h cuadrado. Algo hecho mal aquí. Estoy mirando. Estoy cancelando. Esto sobre 75. Estoy cancelando terceras. De ahí viene 4 pi sobre 75, es 25. Ya, se ha simplificado el 3 nada más. ¿Ya? ¿Qué es esto? La variación de volumen respecto al tiempo. ¿Qué es? Eso es este dato. Está entrando agua a razón de 2 metros cúbicos por minuto. ¿Eso qué es? Unidad de volumen. Esta variación de volumen es esto. La variación de volumen respecto al tiempo es 2. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el dH de t. Esto vas a dividir, ahí está. Los datos, todos son datos. El dB de t es 2. Lo demás son números. O sea, la variación de altura respecto al tiempo había sido 25 sobre 128 pi. Listo. Le metemos calculadora, 0,0621 metros por minuto. A esa altura, en esa altura, 8 metros, la altura está variando con la velocidad de 0,0621 metros por minuto. Listo. Respondido a un problemita de aplicación de las variaciones con el tiempo. Hay muchos problemas de estos. Muchos. Ya. ¿Qué más hay? Ya no hay más. Listo. 10 minutos, ya.